Esta es la historia de Cayo Julio César. Voy a intentar contarla a mi modo de ver y escrita de mi puño y letra. Espero que os guste y que disfrutéis de mi narración. Y me disculpéis también por el tema de ser mi primer vídeo y los nervios. Vamos al tema. Cayo Julio César. En el año 100 a.C. nace en el seno de una familia de la clase media romana. Él es sobrino del gran cónsul Mario, uno de los hombres más fuertes de Roma por aquel entonces. Aquel que terminó por someter a los teutones. No sé si sabéis quién es. Esa es otra historia que quiero contar más adelante. Hablemos de César. Él creció en un ambiente feliz, con una buena familia, una buena infancia. Su madre, Aurelia, lo crió con mucho amor. Ella tomó gran parte fundamental en su educación. César se casó muy joven, con tan solo 16 años. Se casó con Cornelia. Ella era familiar directo de Sila, por aquel entonces el general Sila, un hombre muy poderoso de Roma. Pero en el año 82 a.C., Mario, el cónsul Mario, y tío de César, muere. Muere en una batalla trágica. Y Sila, aprovechando que ya no tiene rival, invade Roma con sus legiones, convirtiéndose en el primer romano que entra al poder por la fuerza. Al llegar al poder, lo primero que hace Sila es hacer un listado de sus posibles enemigos, en los cuales el nombre de César aparece. Sila ignora por completo el casamiento de César con un familiar suyo directo. Le da igual. Él dicta condena, apresa a todos, los ejecuta, y César, a sabiendas de que su nombre aparece en esa lista, emprende la huida. Llegando a refugiarse en los bosques, en casas, en graneros. Él recibe la noticia de los mensajeros de Sila, donde Sila le ordena, le exige que se separe de inmediato de Cornelia. Y al llegar los mensajeros de este, le dictan las órdenes del nuevo emperador, donde César dice: con tan solo 18 años, César nos deja una de sus frases más recordadas y más célebres: en César solo manda César. Él sabe que su vida corre peligro, y es cuando decide huir, refugiándose en bosques, casas. La gente de Roma lo protege, porque ven en él a alguien que se ha enfrentado al tirano que ha ocupado el puesto de emperador a las armas. Al ver que su vida no tenía fin, pues él decide alistarse en las legiones con tan solo 19 años. Sí, con tan solo 19 años entra a formar parte del ejército más poderoso y más profesional del mundo, el ejército romano. Mientras él es alistado y parte rumbo a Oriente, sus amigos y familiares intentan lograr su perdón, intentan convencer a Sila de que lo perdone, de que le dé otra oportunidad. Pero Sila no quiere, él no quiere
perdonarlo. Él quiere demostrar su poderío. Una vez César parte rumbo a Oriente, en una de las campañas de Oriente, él, gracias a su pericia, a su táctica de combate, a su valentía, él consigue obtener la corona cívica. Eso es un mérito muy importante, el mérito más grande que puede obtener un legionario. Y con ese mérito se gana un puesto en el Senado de Roma. Pero él permanece en las legiones hasta la edad de 22 años. Sí. Pues regresando en el otoño del año 78 antes de Cristo, sabiendo que Sila había fallecido, reclamó todas sus posesiones y herencias. Él lo reclamó todo. Él quería que todas sus pertenencias, todas sus tierras volvieran a su poder, porque era su derecho. Pero antes de regresar a Roma, él viaja a Rodas a estudiar retórica. Y de regreso a Roma, es cuando los piratas griegos lo secuestran. Y estos piensan que es alguien de no mucha importancia. Y se preguntan entre ellos, discuten entre ellos, ¿qué podrían pedir por él? Llegando a pactar entre ellos el mísero precio de tan solo 20 talentos de plata. Y en ese momento, cuando César escucha el precio que han puesto a su cabeza, se vuelve hacia el capitán y le dice, le pregunta que cuánto iban a pedir por su rescate. A lo que el capitán le contestó, pues, no creo que tengas mucho valor. 20 talentos de plata y tampoco creo que lleguen a pagarlo. A esto que César le contesta, deberías de pedir 50 talentos de plata o mucho más. El capitán entra en un ataque de risa a carcajadas, pero hablando con su gente, accede a dicho precio por la cabeza de César. Y manda a los esclavos de César, a pedir el rescate a Roma, a pedir los 50 talentos de plata. Y en ese momento el jefe pirata se dirige a César y le dice que si el rescate no es pagado, lo iban a colgar. Lo iban a ejecutar. César, sabiendo que le iban a pagar el rescate por él, le comunica al jefe pirata, lo amenaza literalmente, le dice que volverá y que tomará su venganza. Y que en dicha venganza los iba a ahorcar a todos y los iba a crucificar. El capitán pirata no podía parar de reír. Él se lo tomaba todo a broma, a sabiendas del gran negocio que iba a conseguir por aquel muchacho en Kenkle. Mientras tanto, César no paraba de insultarlo, reírse, escupirle, arremendar contra ellos, maldecirlos, porque sus intenciones desde un principio fueron la venganza. Sí, la venganza. Él pidió por su cabeza un elevado precio por el simple hecho de que tendrían más dinero los piratas para gastarse y más días para celebrar.
dándole a él tiempo de llegar a Roma, reclutar a una gran flota de buques y tomar su venganza para cumplir la amenaza que hizo sobre el capitán. Y a sabiendas que lo cumplió. Cumplió su venganza. Aniquiló a todos los piratas y dejó para el último al capitán, crucificándolo como dijo. Y ahí es cuando comienza a crecer en la carrera de César. Con tan solo 25 años su leyenda empieza a nacer. Comienza su carrera política llena de sobornos, engaños y empeños. Él empeñó mucho en su futuro. Se llenó de empeños, no paraba de pedir préstamos, pero por él en su cabeza tenía su idea de lo que quería formar. Roma en ese momento se encontraba mal, lleno de guerras interiores, guerras políticas, envidias, traiciones, asesinatos, pero César se asegura un camino próspero y decide iniciar una campaña en Hispania. Es cuando César viaja a Hispania y ocupa diferentes cargos en la contienda: pretor, precónsul, cónsul. Esa es la campaña del año 69. A la edad de 31 años se dirige a Hispania, y una vez llegado a Hispania, él se encuentra con una gran estatua del gran conquistador Alejandro Magno, que con tan solo 32 años ya conquistó todo el mundo conocido en ese entonces. César, al ver esa grandiosa estatua, no tuvo más remedio que arrodillarse, se inclinó ante la estatua, mostrando su respeto por ese gran general que con su misma edad, en aquel entonces César contaba con 32 años, había conseguido lo imposible para él, lo imposible para César. Fue en Hispania donde dio a conocer la táctica de combate que hoy mismo conocemos como los desembarcos anfibios. Sí, esa que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, en Normandía. Él puso muchas prácticas militares novedosas, inventó muchísimas tácticas militares, y fueron las que le dieron la victoria antes de regresar a Roma. En el año 63, a la edad de 37 años, cuando él regresa a Roma, victorioso en Hispania, se proclama sumo pontífice romano. Hasta el año 60, más o menos. Sí, hasta el año 60, cuando se forma la alianza más grande de todos los tiempos en Roma. Hablamos de la alianza del triunvirato, formada por los 3 hombres más poderosos e importantes en ese momento de Roma: Pompeyo, Craso y César. César es nombrado gobernador de la Gania romana y empieza una nueva campaña allí, que duró aproximadamente entre 7 y 8 años. Una campaña brutal, donde César era superado en número en todas y cada una de las batallas en las que participó. Pero gracias a su liderazgo y su gran habilidad de mando, él llevó a sus tropas a la victoria frente a los galos, que eran dirigidos en ese entonces por Vercingetorix, siendo la última batalla de esa campaña, la más sangrienta
definitoria y de mayor escala de toda la conquista de las Galias. Esa batalla fue en la ciudad de Alesia. Su creciente éxito hizo despertar las envidias en Pompeyo, uno de los formantes del triunvirato. Tenemos que saber que César, en toda esa campaña, simplemente contó con 10 legiones. Un total de unos 50.000 hombres arriba abajo, porque siempre se iban añadiendo más gente, pero no superaban los 55.000 hombres. Pero en esa gran campaña no solo se enfrentó a los galos, tenemos que recordar que también se enfrentó a los helvicios, actuales suecos. Protegió la frontera del avance de los teutones e hizo demostraciones de su poder, construyendo varios puentes para atravesar el río Rin, para poder invadir Germania. Eso sí, sin intención de conquistarla. Él no tenía ninguna intención de conquistarla. Simplemente él quería hacer una demostración de su fuerza, de su poderío. Cabe mencionar también, tenemos que mencionar, sin olvidarnos de ellos, que entre sus legados estaban hombres que se ganaron gran renombre. Entre ellos, Lucio Julio César, Marco Antonio y Tito Labiano. En su campaña en la Galia logró tomar unas 800 ciudades. Sí, 800 ciudades. Sometió a más de 300 tribus, esclavizando a 1 millón de galos, dando muerte a otros 3 millones. Pero ya sabemos que las cifras antiguas, las cifras de los antiguos historiadores, no se pueden tomar se tienen que tomar con mucha precaución, porque siempre varía. No hay una cifra exacta. En el año 56, la crisis llegó al triunvirato. Sí. Entre Pompeyo y Craso surgieron diferencias. Bastantes diferencias. Y César, pues convocó una reunión de urgencia, pero fuera de Roma, claro, dado que él no podía ir a Roma sin renunciar a su imperium. A dicha reunión no solo acudieron Pompeyo y Craso, sino que también acudieron unos 200 senadores, más de la mitad de lo que ese tiempo formaban el Senado romano. Fue en esa reunión donde se acordó que tanto Pompeyo y Craso se presentarían al puesto de cónsul al año próximo, que estaba a punto de llegar. Una vez nombrados cónsules, se proclamaría una nueva ley por la que César permanecería unos 5 años más como precónsul, allí en las Galias, conociéndose como el nuevo convenio de Lueca, que fue la ciudad donde tuvo lugar dicha reunión. Pero en el año 53, Craso muere. El gran general Craso muere en una campaña que se sabía de principio que iba a ser una completa destrucción de lo que era por aquel entonces las fuerzas del general Craso. Fueron aplastados con una él fue un gran general. No olvidemos que Craso fue el general que acabó con la rebelión de los esclavos, aplastándolo por completo, mostrando un despliegue y una estrategia militar increíble, dando muerte al mismísimo Espartaco. Espartaco, un nombre muy importante. Aunque esa historia no es la de la que vamos a hablar ahora. Ya hablaremos más adelante, si surgen las cosas. A la muerte de Craso tenemos que sumar también la muerte de Julia, hija de César y mujer de Pompeyo. César era suegro de Pompeyo.
Eso desestabilizó muchísimo la amistad y el tratado que unían a César y Pompeyo. Y César, sabiendo de lo delicado que estaba el asunto, ofreció a sus sobrinas en matrimonio a Pompeyo. Él tenía 2 sobrinas, muy bellas, jóvenes, y se la ofreció en matrimonio a Pompeyo, pero Pompeyo declinó la oferta. Él declinó la oferta casándose con la hija de Quinto Cecilio Metelo, Escipión, de la familia Escipión. El poder de César era visto por muchos senadores como una gran amenaza. Si César regresaba a Roma como cónsul, no tendría problemas para aprobar leyes que otorgaran tierra y mejores condiciones a sus veteranos, y a él una buena reserva de tropas que superasen o igualaran a las de Pompeyo por aquel entonces. Llegó el momento de tomar una decisión y querían eliminar política y físicamente a César. Querían aniquilarlo por completo, querían borrarlo de la faz de la tierra. Una gran parte del Senado, por no decir la mayoría, apoyaba a Pompeyo. Pero César no estaba dispuesto, Él no estaba dispuesto a dejar pasar una oportunidad de éxito. Una gran oportunidad basada en el gran éxito que tuvo en sus campañas. Y en el año 49 se dirige a Roma con sus legiones, llegando a la orilla del río Rubicón. Y es ahí donde él piensa en su interior. Él sabe perfectamente que si cruza el río con sus legiones, se proclamará una guerra civil. César contaba con sus veteranos, a sabiendas que esos fieles legionarios le seguirían al fin del mundo, ya que ya no eran tantos como en el principio de la guerra de las Galias, evidentemente, pero los ánimos surgen, y él no los anima a pasar, no los anima a cruzar el río. Él simplemente pidió a algunos voluntarios, pero todos rugieron al unísono. Todos querían a su líder. Todos eran fieles hasta la muerte a César. César, enorgullecido de sus legionarios, vadeó el Rubicón y dejó atrás una de sus citas más históricas, proclamando aquello de Alea iacta est. La suerte está echada. Toma toda la parte de toda la costa de Italia y la Itálica a su paso, pero eso sí, sin derramamientos de sangre, creando una guerra civil contra Pompeyo directamente. Pompeyo se ve obligado a huir, dadas las circunstancias, sabiendo que César había llegado con sus legiones, sus veteranos victoriosos de esa gran campaña, de esa gran empresa. Y Pompeyo decidió huir, y es en Farsalia donde los ejércitos de Pompeyo y César se enfrentan en Grecia, y sufre una brutal derrota. Pompeyo sufre una desastrosa derrota, y huye a Egipto. En ese momento él decide huir a Egipto y pedir la protección en Egipto, a sabiendas que probablemente pues habría llegado a oídos de los egipcios contra quién se enfrentaba, y que probablemente César iba a aparecer en las puertas del palacio buscándolo. Pero él no es muy bien recibido allí en Egipto. Pompeyo no es muy bien recibido, porque ellos sabían que César vendría por él. En el momento que César llega a Egipto, le entregan la cabeza de Pompeyo. Pompeyo había sido asesinado al poco tiempo de llegar. César llegó unos meses después. Y César, cuando le entregan la cabeza de Pompeyo, César llora, porque la cabeza que sostiene en sus manos es la cabeza de que en antaño fue su amigo, fue su colega, fue familiar suyo.
No olvidemos que César, como ya comenté, era su suegro. Pues esa acción por parte de los egipcios provoca que César someta a castigo a aquellos que osaron cortar la cabeza de Pompeyo. Los decapita a todos. La mismísima Cleopatra contrae una excelente relación con César. Se hacen amigos, se enamoran y surge la envidia y los recelos. Hacen que todos quieran matar a César, a sabiendas de que este solo llegó con 2 legiones a Egipto. Quisieron aprovechar la ocasión e intentaron asesinar a César. Pero César, una vez más, hace una demostración de su audacia y se atrinchera en el palacio. Resiste hasta la llegada de sus refuerzos, atrincherándose. Y es en ese atrincheramiento donde se quema la gran biblioteca de Alejandría. Sí, no olvidemos que era una de las bibliotecas más importantes del mundo conocido en ese momento. Los refuerzos llegaron y César decidió intervenir en los actos políticos de Egipto. Permaneció allí en torno a los 2 años y algo, sustituyendo al rey Ptolomeo XIII de Egipto, que en ese momento él ya tenía la dignidad de faraón. Allí lo llamaban faraones. Lo sustituyó por su hermana Cleopatra, que era más afín a Roma. Ella quería negociar con Roma. César tuvo un romance con Cleopatra. Se sabe que fue un mujeriego. Se casó 3 veces. Y de esa relación nació Ptolomeo XIV. Aunque los egipcios lo llamaban Cesarión. El pequeño Cesarión. El pequeño hijo de César. Pero César tuvo que partir de nuevo. Él sabía que su batalla no había acabado. Debía seguir combatiendo, esta vez contra los hijos de Pompeyo, que se habían establecido en Hispania, en Munda, lo que hoy día conocemos como Montilla, en Córdoba. Logró someterlos hasta su aniquilación total. Lo que quedaba de los Pompeyos fue exterminado. Consiguió así el poder absoluto de Roma en el año 45. Se proclamó dictador, aprobó un nuevo calendario que formó con los astrónomos egipcios, y gracias a su asesoramiento así pudo controlar el tiempo, muy útil en Roma en esos tiempos. Al ser proclamado dictador, celebró uno de los mayores juegos del circo romano, enfrentando a los mejores gladiadores de las mejores casas entre sí, contra bestias, e incluso fue ejecutado el líder galo Vercingetorix, que permaneció encerrado en una cárcel de plata. Sí, señor, en una cárcel de plata, desde su captura, desde la última batalla de la Galia de Alesia. Al año siguiente, en marzo del año 44, después de dirigirse al Senado, es cuando César es traicionado. Es cuando César muere de 23 puñaladas. Una de ellas a mano de su querido Bruto. Bruto, sí. Diciendo: Bruto, tú también, hijo mío. Es así como muere el hombre más importante de Roma. Autor de las batallas más exitosas o cortas. Cabe mencionar que la batalla más corta en la que participó fue la batalla de Ponto, la cual duró solamente 5 días. Aquella donde dijo eso de Veni, vidi, vinci. Vine, vi y vencí. El hombre que fue el arquitecto del gran imperio romano murió. Y en su testamento, César dejó a los ciudadanos de Roma. César dejó 300 sestercios para cada ciudadano romano. Era bastante en esos tiempos.
y nombró como sucesor suyo a Octavio. César dejó bastante legado, entre ellos sus escritos, famosos hoy día. Los más importantes, entre ellos su escrito La Guerra de las Galias, su obra más importante de todas las que escribió, y La Guerra Civil. Y hasta aquí todo con respecto a este gran personaje, a este gran emperador, a este gran legionario. Y espero que os haya gustado. Deciros que esto solamente lo he hecho con el corazón y con la pasión que me procesa la historia, que me gusta mucho la historia. Sé que quedan muchas cosas por contar. Está claro que no puedo contar la vida de César en tan solo minutos de un vídeo. Pero mi intención es hacerla más adelante. Si este vídeo tiene una buena visita y a la gente le gusta, pues dependiendo de la aceptación que tenga, pues añadiré más adelante la batalla con Vercingetorix y la batalla con Pompeyo. Pero eso es un trabajo que más adelante se irá viendo. Muchas gracias. Espero que de verdad os haya gustado y que me apoyéis. Un saludo.